Cuando observamos el legado de Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes del siglo XX, notamos que su mensaje siempre estuvo centrado en el amor, la redención y la relación personal con Dios. En su ministerio, Graham abordó con frecuencia un fenómeno que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Por qué tantos cristianos abandonan la iglesia? Para Graham, esta pregunta no era solo un desafío pastoral, era una oportunidad para reflexionar sobre la esencia de la fe cristiana. En lugar de culpar a quienes se alejan, Graham instaba a las iglesias a examinarse a sí mismas y a considerar cómo podían ser más efectivas en reflejar el amor y la verdad de Cristo. Según él, la respuesta a esta cuestión radica tanto en la naturaleza humana como en las dinámicas de las comunidades de fe. La Biblia, una guía central en las enseñanzas de Billy Graham, es clara sobre la importancia de la comunión entre creyentes. Hebreos 10:25 nos exhorta, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Sin embargo, Graham reconocía que las iglesias no siempre cumplen con este mandato de manera efectiva. Muchas veces, las experiencias negativas, como la hipocresía, el juicio o la falta de amor genuino, llevan a las personas a alejarse. Graham entendía que el alejamiento de la iglesia no siempre significa un rechazo total de la fe. Para algunos, es un acto de búsqueda, una necesidad de encontrar una relación más auténtica con Dios, libre de rituales vacíos o expectativas sociales. Él enfatizaba que el cristianismo es, ante todo, una relación personal con Cristo, no simplemente una afiliación a una institución. Billy Graham destacaba que muchas personas que se alejan de la iglesia lo hacen debido a experiencias de desilusión o desencanto. Algunos se sienten juzgados por sus errores o estilos de vida, mientras que otros encuentran que la comunidad no satisface sus necesidades espirituales o emocionales. Esto no es un fenómeno nuevo, ni tampoco exclusivo de nuestra época. Desde los primeros días de la iglesia ha habido conflictos internos, divisiones y desafíos que han llevado a algunos a distanciarse. Sin embargo, Graham nos recuerda que el problema no está en Cristo ni en su mensaje, sino en la imperfección humana que a veces se refleja en las instituciones religiosas. Una de las causas principales del alejamiento que Graham identificó es la falta de autenticidad en las relaciones dentro de la iglesia. Muchos cristianos, especialmente los nuevos en la fe, buscan comunidades que reflejen el amor incondicional de Dios, pero cuando se encuentran con actitudes de juicio, chismes o indiferencia, su fe puede debilitarse. Graham hacía hincapié en que los seguidores de Cristo están llamados a ser luz y sal en el mundo, no fuentes de amargura o división. El mundo está buscando algo genuino, decía Graham, y cuando ven a cristianos que no viven lo que predican, es fácil que pierdan la esperanza. Otro factor que puede contribuir al alejamiento es la falta de relevancia en la enseñanza y la adoración. En una era de constante cambio cultural y tecnológico, las iglesias a veces luchan por conectar con las necesidades y preguntas de las nuevas generaciones. Graham, aunque profundamente arraigado en la tradición bíblica, siempre buscaba formas de presentar el Evangelio de manera accesible y comprensible para las personas de su tiempo. Él creía que la verdad de Cristo no cambia, pero las formas en que se comunica deben adaptarse para alcanzar a las personas donde están. El mensaje de la cruz es eterno, decía, pero debemos hablarlo en el idioma de cada generación. También reconocía que muchos cristianos se alejan porque no han desarrollado una relación personal y profunda con Dios. Asistir a la iglesia puede convertirse en una rutina vacía si no hay un compromiso genuino con Cristo. Graham insistía en que la fe no es solo algo que se practica los domingos, sino un estilo de vida que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Cuando las personas no experimentan esta transformación, es fácil que pierdan interés y se alejen. Cristo no vino para darnos religión, vino para darnos vida, recordaba Graham en sus sermones. Sin embargo, alejarse de la iglesia no significa necesariamente
que alguien haya perdido la fe. Graham entendía que muchas personas, al salir de las estructuras religiosas tradicionales, comienzan un viaje de búsqueda espiritual más profundo. Aunque lamentaba que se apartaran de la comunión con otros creyentes, también veía esto como una oportunidad para que las iglesias reflexionaran y renovaran su misión. Decía que era vital que las comunidades cristianas fueran lugares de amor, gracia y restauración, no de juicio o exclusión. Graham también hablaba sobre cómo las heridas emocionales y espirituales pueden llevar a algunos a abandonar la iglesia. Personas que han experimentado abusos, traiciones o decepciones dentro de la comunidad de fe a menudo encuentran difícil reconciliar esas experiencias con el mensaje de amor y redención de Cristo. En lugar de minimizar estas heridas, Graham instaba a las iglesias a enfrentar estas situaciones con humildad y compasión. Somos pecadores salvados por gracia, recordaba, y debemos tratar a los demás con el mismo amor y perdón que hemos recibido de Dios. Otro aspecto que Graham consideraba crucial era el papel de la iglesia en el discipulado. A menudo, los nuevos creyentes reciben poca orientación o apoyo después de su conversión, lo que los deja vulnerables a la duda y al desaliento. Graham veía el discipulado como una responsabilidad fundamental de la iglesia, una forma de ayudar a los cristianos a crecer en su fe y a enfrentar los desafíos de la vida con la fuerza y la esperanza que solo Dios puede dar. No basta con llevar a las personas a Cristo, decía Graham. Debemos caminar con ellas, enseñarles y apoyarlas mientras crecen en su relación con Él. El mensaje de Graham era claro. El alejamiento de algunos cristianos no debería ser motivo de condena, sino de reflexión y acción. Instaba a las iglesias a ser lugares donde las personas se sintieran bienvenidas, aceptadas y amadas, independientemente de sus circunstancias. Cristo vino para salvar a los perdidos, decía, y nosotros, como iglesia, debemos reflejar su corazón y su misión. Billy Graham también abordaba las presiones y expectativas sociales que muchas veces se imponen en las comunidades cristianas. Algunas personas sienten que no cumplen con los estándares establecidos por la iglesia, lo que genera un profundo sentimiento de culpa o indignidad. Graham enfatizaba que la fe cristiana no se basa en el cumplimiento de reglas humanas, sino en la gracia inmerecida de Dios. Dios no espera que seamos perfectos, sino que confiemos en su perfecta obra en nosotros, decía en sus mensajes. Esta verdad, cuando se vive y se enseña correctamente, puede ser una fuente de esperanza y restauración para aquellos que luchan con su identidad espiritual. Además, Graham reconocía que los conflictos internos dentro de las iglesias también contribuyen significativamente al alejamiento. Disputas sobre liderazgo, diferencias teológicas o incluso conflictos personales pueden crear divisiones que hieren a los miembros y debilitan la misión de la iglesia. Graham hacía un llamado constante a la unidad en Cristo, recordando las palabras de Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Para Graham, esta unidad no significaba uniformidad, sino un compromiso compartido de reflejar el amor de Dios en todas las relaciones. Un aspecto que Graham consideraba crucial era la importancia de la humildad y la transparencia dentro de las iglesias. Decía que una de las mayores barreras para que las personas regresen a la iglesia es la percepción de hipocresía. Cuando las iglesias se enfocan más en mantener una imagen de perfección que en reconocer su necesidad de gracia, se vuelven inaccesibles para aquellos que buscan un lugar donde puedan ser aceptados tal como son. Graham instaba a los líderes y miembros de las iglesias a ser sinceros acerca de sus luchas y a depender completamente de Dios en su caminar espiritual. Todos estamos en el mismo camino, buscando a Dios. No somos mejores que los demás, solo somos redimidos por su amor. Otro punto recurrente en las enseñanzas de Graham era el enfoque excesivo en las tradiciones y los rituales, que a veces puede desplazar el propósito central del Evangelio.
Aunque Graham respetaba las prácticas y costumbres de las iglesias, advertía contra el peligro de permitir que éstas se conviertan en un fin en sí mismas. La iglesia no es un museo para santos, es un hospital para pecadores, decía con frecuencia. Esta perspectiva invitaba a las iglesias a evaluar constantemente si sus actividades y tradiciones estaban realmente ayudando a las personas a acercarse a Cristo o si simplemente mantenían una apariencia de religiosidad sin poder transformador. Graham también exploraba cómo la cultura moderna, con su enfoque en la individualidad y el materialismo, afecta la percepción de la iglesia. Muchas personas buscan significado y propósito en lugares que no pueden satisfacer las necesidades más profundas del alma. Sin embargo, cuando estas mismas personas miran a la iglesia, a menudo no ven una alternativa clara o convincente. Graham creía firmemente que la iglesia debe ser una luz en un mundo oscuro, ofreciendo esperanza y dirección a quienes buscan algo más allá de las distracciones temporales de la vida. Pero para lograr esto, la iglesia debe ser un reflejo auténtico del amor, la verdad y la justicia de Dios. El alejamiento de la iglesia, para Graham, era también una oportunidad para que los cristianos se enfocaran en su llamado individual. A menudo recordaba que el cristianismo no depende de un edificio o de una organización, sino de una relación viva con Cristo. Decía que, aunque la comunión con otros creyentes es importante, nuestra fe no debe depender de las circunstancias externas. Incluso cuando las iglesias fallan o los líderes cometen errores, nuestra fe permanece anclada en Cristo, quien nunca cambia ni nos abandona. Graham nunca evitó hablar sobre la responsabilidad de cada creyente en su relación con Dios. Instaba a las personas a no permitir que las decepciones con la iglesia las alejaran de su fe. No pongas tu mirada en las personas, ponla en Cristo, decía con convicción. Este mensaje resonaba profundamente porque reconocía las realidades humanas de dolor y decepción, pero también ofrecía una esperanza eterna que trasciende cualquier experiencia negativa en la tierra. Billy Graham hablaba con frecuencia sobre el papel de la iglesia como el cuerpo de Cristo, llamado a reflejar su amor y misericordia en un mundo quebrantado. Sin embargo, reconocía que las imperfecciones humanas dentro de las iglesias a menudo obscurecen este llamado. Señalaba que la misión principal de la iglesia no es condenar al mundo, sino ser un faro de esperanza y redención. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Juan 3:17. Este recordatorio constante impulsaba a las iglesias a replantearse su enfoque hacia aquellos que se sienten rechazados o desilusionados. Para Graham, una de las prioridades de la iglesia debe ser la gracia. Decía que cuando las personas se sienten vistas únicamente a través del lente del juicio, tienden a alejarse. Por el contrario, cuando encuentran una comunidad que extiende la gracia que Jesús ofreció, sus corazones se abren al Evangelio. La gracia es lo que nos transforma, no el juicio, decía Graham. Esta simple verdad es fundamental para las iglesias que desean ser un refugio para quienes buscan a Dios, especialmente aquellos que han sido heridos o marginados. Otro punto que Graham subrayaba era la necesidad de autenticidad en la predicación y el discipulado. En una época de superficialidad y entretenimiento, él insistía en que el Evangelio no necesita adornos ni modificaciones para atraer a las personas. Lo que realmente transforma vidas es la verdad del mensaje de Cristo, presentado con sinceridad y poder. Graham hablaba de cómo muchos abandonan la iglesia porque sienten que no reciben enseñanza espiritual sólida que les ayude a enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Las personas no solo necesitan esperanza, decía Graham, necesitan saber cómo aplicar esa esperanza en sus relaciones, sus luchas y sus decisiones. Además, Graham enfatizaba la importancia del amor práctico. Para él, una iglesia no solo debe predicar el amor de Dios, sino demostrarlo a través de sus acciones. Esto incluye servir a los necesitados, cuidar a los enfermos y apoyar a los marginados. Graham enseñaba que el amor de Cristo es activo y tangible, y cuando las iglesias practican este tipo de amor,
se convierten en una representación viva del Evangelio. Las personas no recuerdan los sermones que predicamos, pero nunca olvidan el amor que mostramos, decía Graham. Este llamado a la acción desafiaba a las iglesias a salir de sus muros y comprometerse con sus comunidades de manera significativa. Graham también abordaba el tema de la identidad y el propósito dentro de la iglesia. Decía que muchas personas abandonan la comunidad de fe porque no encuentran su lugar en ella. La iglesia, en su opinión, debe ser un lugar donde cada miembro se sienta valorado y empoderado para usar sus dones para la gloria de Dios. Cada creyente tiene un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo, decía, y cuando alguien no descubre ese papel, es fácil que se sienta desconectado y desmotivado. Para Graham, el problema no radicaba solo en quienes se alejaban de la iglesia, sino también en cómo las iglesias respondían a ese alejamiento. Señalaba que era fundamental buscar a las personas con amor y paciencia, en lugar de criticarlas o condenarlas. Jesús dejó a las 99 para ir en busca de la oveja perdida, recordaba Graham, refiriéndose a la parábola en Lucas 15. Este espíritu de reconciliación debía ser el corazón de las iglesias, mostrándoles a las personas que sin importar cuán lejos se hayan ido, siempre hay un camino de regreso. Otro aspecto que Graham exploraba era el impacto de la cultura secular en la percepción de la iglesia. Vivimos en un mundo donde muchas voces compiten por nuestra atención, y a menudo, los valores y mensajes de la cultura chocan con los principios bíblicos. Para algunos, este conflicto crea una sensación de alienación dentro de la iglesia, especialmente si no ven cómo su fe se conecta con los problemas y realidades que enfrentan en su vida diaria. Graham creía que la iglesia debe ser un lugar donde las personas encuentren respuestas relevantes y prácticas a las preguntas más profundas de la vida, desde cómo vivir con propósito hasta cómo encontrar paz en medio de las pruebas. Graham también reconocía que algunas personas se alejan porque han sido heridas por líderes o miembros de la iglesia. En estos casos, instaba a las iglesias a asumir responsabilidad y buscar reconciliación. La iglesia no es perfecta porque está formada por personas imperfectas, decía Graham, pero nuestro llamado es reflejar la perfección de Cristo, no nuestra propia justicia. Este enfoque humilde y honesto abría la puerta para que la sanidad y la restauración fueran posibles, tanto para quienes se habían alejado como para las iglesias mismas. Billy Graham enseñaba que el alejamiento de la iglesia a menudo surge de una desconexión entre las expectativas de las personas y la experiencia real dentro de las comunidades de fe. A medida que las iglesias crecen y se vuelven más organizadas, existe el riesgo de que se enfoquen demasiado en mantener las tradiciones o en cumplir con objetivos institucionales, dejando de lado las necesidades espirituales, emocionales y sociales de sus miembros. Graham destacaba que la iglesia debe ser más que una organización. Debe ser un lugar donde las personas encuentren consuelo, dirección y una conexión profunda con Dios. Un área que Graham consideraba esencial para abordar este problema era la oración. Creía que muchas iglesias han perdido el poder de la oración ferviente y genuina, reemplazándola con rutinas vacías o programas bien estructurados. Decía que la oración no solo es un medio para comunicarse con Dios, sino también una herramienta poderosa para renovar la vida espiritual de las iglesias y de sus miembros. En palabras de Graham, una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. Cuando las personas no ven el poder transformador de Dios en acción, pueden llegar a sentir que la iglesia no tiene nada relevante que ofrecerles. Además, Graham hablaba de la importancia de un liderazgo espiritual auténtico. En sus sermones y escritos, advertía sobre el peligro de los líderes que se enfocan en la autoridad y el control, en lugar de servir con humildad y compasión. Decía que los líderes deben ser ejemplos vivos del Evangelio, guiando con amor y sacrificio, tal como Cristo lo hizo. Cuando las personas ven que sus líderes reflejan estas cualidades, es más probable que se sientan conectadas y apoyadas dentro de la comunidad de fe. Graham también abordaba el papel de la iglesia en la evangelización.
Creía firmemente que las iglesias deben mantener un enfoque externo, alcanzando a aquellos que están fuera de sus paredes con el mensaje del Evangelio. Sin embargo, también reconocía que muchas iglesias se vuelven demasiado internas, enfocándose en sus propias necesidades y perdiendo de vista su llamado a compartir el amor de Cristo con el mundo. Decía que cuando las iglesias recuperan su pasión por la evangelización, no solo atraen a nuevos creyentes, sino que también revitalizan la fe de sus propios miembros. Otra lección clave de Graham era la importancia de enseñar la palabra de Dios con claridad y fidelidad. Decía que la Biblia es la base de la fe cristiana y que cuando las iglesias se desvían de sus enseñanzas, pierden su poder para transformar vidas. Graham advertía contra los mensajes diluidos que buscan agradar a las personas en lugar de confrontarlas con la verdad. El Evangelio no siempre es cómodo, pero siempre es lo que necesitamos, decía. Cuando las personas experimentan el poder de la verdad bíblica, encuentran un ancla que las sostiene en medio de las tormentas de la vida, y es menos probable que se alejen de la comunidad de fe. Para Graham, una de las claves para retener a los creyentes dentro de la iglesia era fomentar un sentido de pertenencia y propósito. Muchas personas se sienten desconectadas porque no encuentran un lugar donde puedan usar sus dones y talentos para servir a Dios y a los demás. Graham instaba a las iglesias a ser intencionales en incluir a todos los miembros en la misión de la comunidad, recordándoles que cada creyente tiene un papel único y valioso en el cuerpo de Cristo. No hay miembros insignificantes en el reino de Dios, decía con frecuencia. También enfatizaba la necesidad de una comunidad genuina. Decía que las iglesias deben ser lugares donde las personas puedan compartir sus luchas, celebrar sus victorias y caminar juntas en su fe. Este tipo de comunidad requiere un compromiso de honestidad, vulnerabilidad y apoyo mutuo. Graham recordaba que el cristianismo no es un viaje solitario, es un camino que se recorre mejor en compañía de otros creyentes que comparten la misma esperanza en Cristo. Graham abordaba con sensibilidad la realidad de que algunos cristianos abandonan la iglesia debido a crisis de fe. Ya sea que enfrenten dudas intelectuales, sufrimiento personal o decepciones con la iglesia, estas experiencias pueden sacudir su confianza en Dios. Graham instaba a las iglesias a no evitar estas preguntas difíciles, sino a enfrentarlas con humildad y gracia. Decía que las dudas no son el fin de la fe, sino una oportunidad para profundizar en ella. Dios no teme nuestras preguntas, decía. Él nos invita a buscar, a preguntar y a encontrar en Él las respuestas que necesitamos. Finalmente, Graham veía el alejamiento de algunos cristianos como un recordatorio de la importancia de permanecer centrados en Cristo. Decía que la iglesia puede cometer errores y que las personas pueden decepcionarnos, pero Cristo nunca falla. Animaba a los creyentes a mantener sus ojos fijos en Él, incluso cuando enfrentan desafíos dentro de la comunidad de fe. Nuestra fe no está en una institución, sino en un Salvador vivo y eterno, decía Graham. Este enfoque en Cristo, como la roca inquebrantable de la fe, era la base de su mensaje y sigue siendo una verdad transformadora para las iglesias y los creyentes hoy. Billy Graham veía el alejamiento de algunos cristianos como una oportunidad para que la iglesia evaluara su verdadero propósito. Decía que la misión principal de la iglesia no era simplemente llenar bancas los domingos, sino ser un instrumento de transformación espiritual y social. Según él, una iglesia vibrante es aquella que se enfoca en el Evangelio y en cómo éste impacta todas las áreas de la vida de las personas. El cristianismo no es solo un conjunto de creencias, es una vida transformada por Cristo, decía Graham, recordando que la evidencia de una iglesia saludable se encuentra en el testimonio de sus miembros. Un aspecto que Graham destacaba era la importancia de las relaciones intergeneracionales dentro de la iglesia. Muchas veces, las iglesias luchan para mantener un equilibrio entre las tradiciones de los mayores y las necesidades de las nuevas generaciones. Graham reconocía que esta tensión podía llevar a que los jóvenes
se sintieran desconectados o incomprendidos. Decía que la Iglesia debe esforzarse por ser un lugar donde todas las generaciones puedan aprender unas de otras, unidas por su amor por Cristo. La fe se transmite de generación en generación, decía, y debemos asegurarnos de que cada generación encuentre su lugar en el cuerpo de Cristo. Otro punto clave en las enseñanzas de Graham era la necesidad de abordar los problemas sociales con valentía y compasión. Decía que la Iglesia no podía ignorar las injusticias, el sufrimiento y las necesidades de la sociedad. Cuando la Iglesia actúa como una fuerza para el bien en el mundo, refleja el corazón de Cristo y atrae a aquellos que buscan esperanza y redención. La Iglesia debe ser la voz de los que no tienen voz, decía Graham. Cuando nos preocupamos por las necesidades de los demás, mostramos el amor de Dios en acción. Graham también hablaba de cómo el orgullo espiritual puede alejar a las personas de la Iglesia. Decía que cuando los cristianos se enfocan en demostrar cuán buenos son, en lugar de reconocer su dependencia de la gracia de Dios, crean una barrera para los demás. Este orgullo puede manifestarse en actitudes de superioridad, exclusividad o legalismo que alienan a aquellos que están luchando con sus propias debilidades. Graham instaba a las iglesias a ser lugares de humildad y aceptación, recordando que todos somos pecadores en necesidad de la gracia de Dios. Otro factor que Graham identificaba como causa del alejamiento era la falta de enfoque en el discipulado continuo. Decía que muchas iglesias se centran en la conversión inicial, pero no brindan el apoyo necesario para ayudar a los creyentes a crecer en su fe. Para Graham, el discipulado era un proceso de toda la vida, un viaje de aprendizaje, crecimiento y servicio. Cuando las iglesias invierten en discipular a sus miembros, los equipan para enfrentar los desafíos de la vida con una fe sólida y activa. No solo necesitamos convertirnos, necesitamos madurar en Cristo, enfatizaba Graham. Además, Graham reconocía la importancia de abordar las luchas emocionales y mentales de las personas dentro de la iglesia. Decía que muchas veces los cristianos que enfrentan depresión, ansiedad o trauma no encuentran el apoyo que necesitan en sus comunidades de fe. Instaba a las iglesias a ser lugares donde las personas pudieran ser abiertas sobre sus luchas sin temor al juicio. Jesús no vino solo a sanar nuestras almas, sino también a cuidar nuestros cuerpos y mentes, decía Graham. Este enfoque holístico hacía que su mensaje fuera inclusivo y profundamente compasivo. Graham también veía el papel de la adoración como central para mantener a las personas conectadas con la iglesia. Decía que la adoración no es solo un ritual semanal, sino una expresión de amor y gratitud hacia Dios. Cuando la adoración es auténtica y centrada en Cristo, renueva los corazones de los creyentes y los motiva a vivir para Él. Graham advertía contra la tentación de convertir la adoración en un espectáculo o en una rutina mecánica, y animaba a las iglesias a enfocarse en facilitar encuentros genuinos con Dios. Otro aspecto crucial en las enseñanzas de Graham era la necesidad de unidad dentro de la iglesia. Decía que las divisiones por razones doctrinales, políticas o culturales dañan el testimonio de la iglesia en el mundo. Instaba a los cristianos a enfocarse en lo que los une, en lugar de en lo que los separa. Somos el cuerpo de Cristo y cuando estamos divididos, su mensaje se debilita, decía Graham. Promovía una visión de unidad basada en el amor y la verdad, recordando que la diversidad dentro de la iglesia es una fortaleza, no una debilidad. Finalmente, Graham veía el papel del Espíritu Santo como fundamental para revitalizar la iglesia y evitar el alejamiento de sus miembros. Decía que ningún programa, predicación o esfuerzo humano puede sustituir la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Instaba a las iglesias a depender completamente del poder de Dios para guiar, transformar y renovar tanto a los individuos como a la comunidad en su conjunto. El Espíritu Santo es quien convence, transforma y da vida, decía Graham. Nuestra tarea es ser vasos dispuestos para su obra. Billy Graham enseñaba que,
Aunque algunas personas se alejan de la iglesia, eso no significa que estén fuera del alcance del amor y la gracia de Dios. Para él, este fenómeno debía ser visto no como un fracaso definitivo, sino como una oportunidad para reflexionar, reconciliar y renovar la misión de la iglesia. Instaba a los creyentes a recordar que nuestra fe no está anclada en las instituciones humanas, sino en Cristo, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. El mensaje central de Graham era claro: la iglesia debe ser un refugio de gracia, un lugar donde todas las personas, independientemente de sus luchas o pasados, puedan encontrar esperanza, restauración y un propósito renovado en Dios. En este proceso, es crucial que los cristianos sean un ejemplo vivo del Evangelio, mostrando amor, paciencia y humildad a quienes han perdido el rumbo o sienten que ya no tienen un lugar dentro de la comunidad de fe. Es mediante estas acciones que las iglesias pueden recuperar a quienes se han alejado y al mismo tiempo fortalecerse para cumplir con su llamado. La invitación que Graham extendía a todos es más relevante que nunca. A pesar de las fallas humanas que puedan encontrarse en las iglesias, el mensaje de Cristo sigue siendo una fuente de vida, esperanza y transformación. La iglesia no es perfecta, pero el amor de Dios es inquebrantable, y es ese amor el que puede sanar las heridas, superar las divisiones y restaurar lo que está roto. Si este mensaje ha resonado contigo y crees que puede tocar el corazón de otros, te invito a tomar acción ahora mismo. Comparte este contenido con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Cada vez que haces clic en compartir o dejas un comentario, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que pueden estar enfrentando dudas, luchas o desafíos en su fe. Déjame saber en los comentarios qué piensas de este mensaje. ¿Has enfrentado alguna vez una crisis en tu relación con la iglesia? ¿Qué te ha ayudado a encontrar esperanza y dirección? Tu experiencia puede inspirar a otros que están atravesando circunstancias similares. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que podamos seguir reflexionando juntos sobre temas que impactan profundamente nuestra fe y nuestras vidas. Este es un espacio donde la comunidad crece a través del aprendizaje, la interacción y la búsqueda de Dios. Con cada interacción estás participando en la misión de compartir el mensaje de esperanza de Cristo con un mundo que necesita urgentemente su amor. Gracias por ser parte de esta comunidad y por ayudar a expandir un mensaje que tiene el poder de transformar corazones y vidas. Este es nuestro tiempo para actuar, para compartir y para ser una luz en un mundo que anhela esperanza. Juntos podemos marcar una diferencia real y duradera.